Bueno, como les decía, ¿verdad? Estamos en vísperas, estamos a punto de entrar a una fecha importante, a una celebración, a una fiesta solemne de Dios, que es el Pesaj o es la Pascua o es el Passover de Dios. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. A nivel mundial, hace aproximadamente 2 semanas, no, hoy es 12 de abril, hace aproximadamente una semana, la semana pasada se celebró la Pascua, la semana pasada, hoy es 12, ¿verdad? Entonces el lunes 1 de abril se celebró la Pascua. Ahora yo quiero decir lo siguiente, miren, esa Pascua que se celebró es una Pascua basada en el calendario gregoriano, no en una Pascua basada en el calendario hebreo. Hay que aclarar eso. Por lo tanto, por ser una Pascua basada en el calendario gregoriano y no basada en el calendario hebreo, fue una Pascua pagana. Ha sido una Pascua que no ha sido instituida. Oiga bien, ha sido una Pascua que no ha sido instituida por Dios, sino que fue una Pascua instituida por el hombre. Por lo tanto, esta Pascua que pasó, nosotros, aquí no, yo no dije nada, ¿verdad que no dije nada? Miren, hoy es Pascua, vamos a celebrar la Pascua, no, ¿verdad? No dijimos nada porque no es realmente la Pascua de Dios. Ahora, quiero decir otra cosa. Sí hay años, por lo menos el año pasado sí le atinaron, los del calendario gregoriano, sí le atinaron a la Pascua en el tiempo de Dios, porque sí fue cabal, la Pascua que Dios mandaba y cayó con la Pascua que decía el mundo, o la Pascua que está basada en el calendario gregoriano. Entonces, ¿por qué es importante aclarar eso? Porque si nosotros hacemos algo fuera de tiempo, no sirve de nada. Uno, si hacemos algo fuera de tiempo, no estamos honrando a quien se supone que nosotros queremos honrar, en este caso a Dios. ¿Me entienden? Entonces, como yo les dije el otro día, y vamos a poner un ejemplo ahora de una manera diferente. Si ustedes se dan cuenta, y vamos a dar una celebración bien típica, bien que todo el mundo celebra, es la Navidad. ¿Alguna vez han conocido ustedes, antes de que estuviéramos aquí en el reino, aquí la mayoría fuimos mundanos, paganos, estuvimos en el mundo? Entonces, quiero decirles, ¿conocen a ustedes hasta este día a alguien que celebre la Navidad o que celebre el día de Año Nuevo, digamos, cualquiera de esas dos, pero vamos a ver a la Navidad? ¿Conoce usted a alguien que celebre la Navidad en primavera, o que celebre la Navidad en abril, o que celebre la Navidad allá el 31 de octubre? Por poner una, ¿verdad? ¿Conoce usted a alguien? ¿Verdad que no? Todo mundo se prepara para el día específico, la fecha específica que el mundo ha puesto por tradición. Cuando usted nació, ya todo el mundo celebraba el 24 de diciembre la Navidad, ¿verdad? Es una fecha que ya está establecida y que si usted se pasa o se adelanta, no está celebrando lo que se supone que tiene que celebrar. Entonces, en el caso de la Pascua, mis amados, o en el caso del Pesaj, que realmente ese es el nombre, Pesaj o Passover, que vendría siendo como pasar encima de, y que otro nombre que se le podría dar a esta celebración que estamos a punto de celebrar, la verdadera Pascua, es la cosecha de el Aviv o de la cebada ya madura.
O sea, es un tiempo de cosecha. Entonces, Dios dejó señales, Dios dejó señales para que se celebrara en la fecha correcta, en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. ¿Ok? Entonces, este año, este año hubo un mes más en el calendario hebreo. No hubieron 12 meses, sino que hubo un 13º mes. Entonces, la luna, mis amados, la luna fue vista allá en Israel. Recordemos esto también, yo quiero dejar esto también claro. Israel, la nación de Israel, el pueblo de Dios en Israel, ellos son el reloj profético. Ellos son el centro de todo. Entonces, los meses, los años, las celebraciones se confirman desde Israel, no antojadizamente desde Estados Unidos, desde Brasil, desde Alemania, desde España, desde México, desde Ecuador, desde Guatemala, desde El Salvador, no, ¿verdad? No se hace antojadizamente, sino que, aunque aquí, tal vez, en el continente americano o en el continente europeo, se haya visto la luna un día antes que los hermanos allá en Israel la hayan visto, eso no cuenta. Cuenta hasta que allá en Israel hay 2 testigos que vieron la luna. Cuando hay 2 testigos vieron la luna, eso significa que ya empieza el otro mes. Entonces, empezamos desde que vieron la luna los hermanos hebreos allá en Israel, el 8 o 9 de abril, ¿verdad? El 9 de abril, perdón, el 9 de abril, ellos vieron la luna por primera vez. Entonces ahí empezó el mes de Nisan. Ahorita estamos en el mes de Nisan. Ahora, estamos empezando un nuevo año. Y coincide con la Pascua o con el Passover o con el Pesaj. Coincide. Entonces, del día 9 para celebrar el Pesaj se cuentan 14 días. Entonces, entre la tarde, y esto es lo que yo quería decir y que es importante, entre la tarde del 22 de abril y la mañana del 23 de abril, esa fecha es el Pesaj. El atardecer del 22 de abril y el amanecer del 23 de abril, esa fecha es el Pesaj o el Passover o la Pascua. Entonces, de tarde a tarde, sí. Entonces, este día quería decir eso porque eso sería dentro de 2 semanas. Esta semana que viene no, sino que la siguiente semana. Entonces, para que vayan preparándose en su horario, en sus cosas que hacen, porque ese día, el día 22 de abril, en la tarde del 22 de abril, que esa es la cosa, ¿verdad? No, que no sé cómo la vamos a hacer porque Encina está en España. Entonces, cuando, por ejemplo, y por eso quería yo que estuviera aquí en Encina, por ejemplo, ahorita es Pesaj, perdón, ahorita es el atardecer ahí en España. Ahorita son como a las 5, ¿verdad? 5 de la tarde, sí, ¿verdad? A las 5. Ok, entonces digamos dentro de una hora más, o sea a las 6, cuando ya el sol se ocultó, ¿verdad? Ese sería ya el atardecer, digamos a las 6, cuando se ve la primera estrella, ya digamos como a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ya ahí ya empieza el Pesaj, que sería el lunes 22 de abril, pero para Encina, a eso voy, pero no para nosotros, porque ella está en España. Entonces, en el caso de Encina, ella estaría celebrando prácticamente juntamente con los hermanos de ella de Israel, casi a la misma hora, el Pesaj. Entonces, en el caso de Encina, ella se va a adelantar a nuestro horario, ¿verdad? Porque no nos va a esperar hasta que nosotros estemos aquí en la tarde, porque ya la tarde de aquí serían las 6 de la tarde, estamos hablando que serían 6, 7, 8, 9, 10, 11, la 1, ya sería un tiempo
que ya se pasó. Entonces, en el caso de Encina, por estar en España, ella celebraría el Pesaj el 22, lunes 22, a las 6 de la tarde. Y nosotros, ese mismo día, el 22, también, bueno, en el caso de nosotros que estamos aquí en El Salvador, pues igual, ¿verdad? No podemos tener la celebración con los hermanos de Estados Unidos, o en el caso de Víctor de México, porque los horarios difieren. Entonces, ustedes ahí en Estados Unidos van a tener o a celebrar el Pesaj en su horario, que sería a las 6 de la tarde o cuando se oculte el sol, o a las 7 de la noche. Ustedes, la señal va a ser que el sol se oculte y que ustedes puedan ver la primera estrella. No importa que sean las 6 o las 7, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, en México y nosotros acá. ¿De qué manera se va a celebrar el Pesaj? Como no lo podemos celebrar juntos, les voy a dar las instrucciones, pero sí quiero que lo celebren, por favor. Lo vamos a celebrar como una Santa Cena, así, como la Santa Cena. Ustedes ya saben cuál es el versículo que usamos para la Santa Cena. Si no, pues se lo voy a enviar al grupo. Voy a enviarles ahí al grupo el versículo de la Santa Cena. Van a leer el versículo de la Santa Cena, van a hacer lo mismo, ¿verdad? Como que si fuera una Santa Cena. El pan, que ya dijimos que es un pan que no sea leudado, o sea, sin levadura. Un pan de ese que no lleva levadura, ¿verdad? Una galletita de esas de trigo sin levadura. Vino. Y leen el versículo. Y recuerden que es una celebración en conmemoración. San Juan 6, San Juan capítulo 6, bueno, ya vamos a salir del calendario aquí. Es una celebración en conmemoración, vámonos a San Juan capítulo 6. San Juan 6, 47 en adelante. Ese sería el versículo que vamos a leer para la Santa Cena. San Juan 6, 47 en adelante. Sería del 47 al 58. Ese es el versículo que vamos a leer para la Santa Cena. ¿Ok? Ahora, como les decía, el Passover o el Pesaj es un evento para conmemoración, uno, y para aprovechar la unción que se desata en este tiempo, para conmemoración del sacrificio de Jesucristo primeramente, para nosotros, ¿verdad? En el caso de los israelitas, en el caso de los judíos, ellos conmemoran la salida de Egipto. Ellos conmemoran el haber salido de la esclavitud de Egipto y pasar a la tierra que fluye leche y miel. Vamos a leer unos versículos bíblicos y después vamos a ir explicando lo que va a pasar. Quiero que se vaya, por favor, a Levítico 23, 9, 14. Levítico 23, 9, 14. Pero antes de entrar a esto, quiero decirles lo siguiente, antes de que se me vaya a pasar. Miren, ya desde el día, a partir de hoy, si ustedes quieren hacer el ayuno de 40 días, del que ya hablamos, que ya les había hablado la semana pasada y la antepasada, ya lo puede hacer a partir de hoy o de mañana, ¿ok? El ayuno de 40 días lo puede empezar a hacer hoy o mañana. Ya dijimos que usted puede hacer el ayuno de 40 días con los niveles, ¿verdad? Los niveles sería el primero con vegetales, exclusivamente frutas, verduras, vegetales, ¿verdad? Nada de carne, nada de pescado, nada de pollo, exclusivamente frutas, verduras y vegetales. Es la primera opción, 40 días, ¿verdad? La segunda opción es que usted coma una vez al día, pero ya les dije que ese es el más duro. Es el más duro. Comer una vez al día, eso es duro. Pero es la segunda opción, comer una vez al día. La tercera opción es solamente con líquidos. Solo agua, ¿verdad? Agua, té, solo líquidos, exclusivamente solo líquidos, durante 40 días. Esa sería la tercera opción. Ahora, ¿por qué es que todos los años
porque no este no es el primer año que lo hacemos, sino que porque es que todos los años los invitamos a ustedes o nosotros a hacer este ayuno. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. No es que Dios me dijo que vamos a hacer el ayuno y no hay una explicación, ¿verdad? No, sino que hay una razón. Hay una razón de este tiempo y hay una razón del ayuno de 40 días en este tiempo. ¿Por qué? Porque en el día 22, en el atardecer del día 22, el día que vamos a tener el Pesaj, ese día se desata una unción, o se abre una puerta, desciende una unción, se riega una unción en el mundo, en la tierra, en el planeta, de liberación física, financiera y espiritual. El día 22 de abril, al atardecer del 22 de abril, se desata una unción de liberación física, financiera y espiritual. ¿Cómo sabemos esto? ¿De dónde nos sacamos esto? Sabemos esto porque en este tiempo exactamente, como ya les dije en otra clase, lo hablamos en otra clase, hay una cosa que se llama las ruedas o el reloj o las ruedas del tiempo que dan una ronda y vuelven al mismo lugar como las agujas del reloj. Entonces las unciones, los poderes vuelven siempre al mismo lugar. Entonces este 22, igual que los eclipses, ¿verdad? Hay eclipses que pasan al principio y al final de año. Eso usted lo va a ver todos los años. Todos los años, fíjese bien, todos los años, todos los años, usted va a ver un eclipse al principio y al final del año. Al principio del año judío, allá cuando se celebra el fin de año que es Rosh Hashanah, Yom Kippur, la celebración de las trompetas, que es una celebración también solemne de Dios, siempre una celebración solemne de Dios, o antes va a haber un eclipse. Entonces tenemos la que se celebra allá en Yom Kippur y esta que se celebra para el Pesaj, antes del Pesaj. Y siempre después de un eclipse van a venir juicios a la tierra. Juicios exclusivamente donde pasó el eclipse, donde fueron los testigos, donde las personas fueron testigos que pasó un eclipse. Entonces, volviendo, en este tiempo, mis amados, se va a desatar una unción de liberación física, financiera, espiritual. ¿Por qué? Porque fue en este tiempo, exactamente en este tiempo, que Dios usó a Moisés para liberar a 600,000 personas, para liberar a una nación que estaba sometida debajo de otra nación, que era la nación de Egipto. Y a esta nación que se liberó fueron a los hebreos. Entonces ellos tuvieron una liberación física porque salieron de la opresión de Egipto, fueron libertados de la opresión de Egipto. No solo salieron en su mente, ¿verdad? No solamente así, yo soy libre en mi mente, pero sigo aquí de esclavo, escarbando, haciendo las pirámides, haciendo hoyos y todo, no, ¿verdad? Fue una liberación física porque ellos salieron de Egipto. No fue una liberación mental, ¿ok? Entonces fue una liberación física porque salieron de Egipto, salieron de esa opresión, la pudieron ver, la pudieron vivir, la pudieron sentir. Es un tiempo de liberación física, es un tiempo de liberación física, financiera, espiritual. Financiera, ¿por qué? Es un tiempo de liberación financiera porque dice la palabra, búscame por favor, poneme el versículo ahí, dice la palabra que cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos salieron con oro, con plata, con alhajas que los egipcios les dieron a los israelitas, pagándole todos los años que ellos estuvieron como esclavos. Recuerden que ellos estaban de esclavos de Egipto, ¿verdad? Y hacían lo que el faraón decía. Entonces, dice que, vámonos a Éxodo 12, 34.
Lo vamos a leer rápidamente, Éxodo 12:34. Ajá. Éxodo 12:34 en adelante. Dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y dice el versículo 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así dice, ¿qué dice? Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, estamos hablando de, fíjense que aquí hay una cosa, ¿verdad? Que hay que explicar. Antiguamente no se tomaba en cuenta para los censos a las mujeres y a los niños. Entonces, cuando decimos nosotros que eran 600,000 personas, solamente se toma en cuenta a los hombres, a la cabeza de familia. Pero, vamos a decir que cada hombre tenía su esposa y tenían 3 hijos, por ponerle poquito, ¿verdad? Aunque en aquel tiempo eran 10, 15 hijos los que se tenían. Pero por ponerle poquitos, digamos 3 o 4. Vamos a ponerle 4 niños y la señora. Entonces serían 600,000 hombres. Entonces 600,000 familias, digamos 600,000 familias con 5 integrantes en cada familia. ¿Como cuánta gente sería eso? ¿Quién tiene calculadora por ahí? ¿Cuánto? No, porque son 5 personas. Son 600,000 hombres. Bueno, pero la cosa es que sí, definitivamente es más de 600,000 personas. Es una nación. Fue una nación la que fue liberada de la opresión de Egipto. Entonces, ahí hacen ahí la cuenta para que sepa más o menos cuántos. ¿Okay? Dice que así despojaron los egipcios. Partieron de ahí los hijos, eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y ahí especifica, ¿verdad? Sin contar los niños. Y él lo dice para que se haga la cuenta. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y ahí va, ¿verdad? Y dice que pusieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. De ahí dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Es una ordenanza, ¿verdad? Esta es la ordenanza de la Pascua, o del Passover, o del Pesaj. Esta ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero mandare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahora, aquí va una explicación breve. No vamos a entrar en detalle a esto, porque esto es para otra clase. Miren, nosotros éramos gentiles, ¿verdad? Como ya dije al principio, aquí la mayoría éramos mundanos y paganos. Aquí no hay ningún descendiente de hebreo, ninguno de nosotros es descendiente de hebreo. Aquí éramos mundanos y paganos. Pasamos a ser
hijos de Dios, porque esta celebración es para los hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios por medio de la adopción cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí nosotros somos circuncidados del paganismo, de la mundanería que nosotros teníamos por medio de Jesucristo. Entonces ya los hombres no tenemos que hacernos una circuncisión física porque ya fue hecha por medio de Jesucristo. Entonces, también somos descendientes de Abraham porque Abraham es el padre de la fe. Entonces nosotros nos hemos acercado a Dios por medio de la adopción y nos hemos acercado a Dios por medio de la fe, ¿verdad? Todos aquí estamos por medio de la fe. Nosotros tenemos una fe, tenemos una confianza. Entonces somos hijos de Dios por medio de la fe. Somos descendientes de Abraham porque Abraham es el padre de la fe. Y somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Él recibimos nosotros la circuncisión cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Por medio de su sangre nosotros hemos sido circuncidados. Eso es para otra clase, no vamos a entrar ahorita en eso. Fuimos comprados a precio de sangre. O sea, miren, rápido, lo voy a explicar rápido. Miren, hay una ley, por decirlo así, hay una ley que tiene que, para que haya una gracia, para que haya una adopción, para que haya un cambio, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un derramamiento de sangre. Miren, por decir un ejemplo, por poner un ejemplo, allá en el Edén, cuando Dios perdonó a Adán y Eva, dice que los vistió de pieles de animales, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ya lo leyeron? Dice que Jehová o Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de animales. O sea, ahí tuvo que matar a dos animalitos. Hubo un derramamiento de sangre para que ellos fueran perdonados, para que Adán y Eva fueran perdonados. Hubo un derramamiento de sangre. Fueron dos animalitos que fueron sacrificados, se derramó la sangre de los animalitos y Adán y Eva fue perdonado de su transgresión, porque ellos fueron desobedientes y cometieron transgresión a lo que ya Dios había dicho. Entonces, para ellos ser perdonados, se les quitó la vestidura que ellos se habían puesto, porque ellos se habían vestido con hojas de higo, ¿ah? Así dice, ellos se habían vestido con plantas, o sea, ellos estaban tapando su pecado o estaban tapando su transgresión a su manera. Y lo hicieron usando hojas. Se volvieron vegetarianos. Pero Dios les dijo, no, yo no los quiero vegetarianos. Ustedes van a comer de todo. Entonces, Adán y Eva, como no sabían otra cosa, lo hicieron a su manera y taparon su transgresión con hojas, con plantitas. Entonces viene Dios y lo hace de la manera correcta y se ofreció la vida de dos animalitos, hubo derramamiento de sangre y ellos fueron vestidos con eso. De esa manera fue perdonada su transgresión, nuestra transgresión, porque nosotros vivimos mundanos y paganos la mayoría de nuestra vida, hasta que Dios tuvo misericordia y nos llamó. Nuestra transgresión fue perdonada por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, yo me estoy vistiendo con esas pieles, o estoy vistiéndome con el sacrificio que hizo Jesucristo para perdonar todas las transgresiones que yo hice ignorantemente o a sabiendas durante toda mi vida antes de venir a Dios. ¿Se entiende? Y cuando la gente no entiende el valor de confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo rechazan, se están perdiendo eso. El perdón de las transgresiones. Dice aquí Camino a Santa Ana. Aquí Camino a Santa Ana hay un rótulo que dice: ¿quién puede perdonar tus pecados? Es un rótulo bien grande. ¿Quién puede perdonar tus pecados? Solamente Jesucristo. Entonces,
Nadie jamás nunca lo ha hecho, ni lo ha hecho, ni lo está haciendo, ni lo hará. El pagar el peso de sus pecados y de los míos por medio de su vida y por medio de su sangre. El único es Jesucristo. El único es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra transgresión es perdonada por medio de su sangre. Nosotros nos cubrimos con su sangre. ¿Ok? Eso es para otra clase. Volvemos a la de ahora. Entonces, continuamos en esto, que es una liberación física, financiera y espiritual. Física, financiera, ya dijimos, porque despojaron, como ya leímos, los israelitas despojaron a los egipcios de sus posesiones con alhajas, con oro, plata y todo eso. Y es una liberación espiritual porque salieron física y financieramente y espiritualmente también del yugo de la opresión de las huestes o de los principados que estaban sobre Egipto. Recordemos que los egipcios eran brujos, o son todavía algunos, ¿verdad? Eran brujos, eran hechiceros, ellos practicaban la adoración a los demonios, ellos practicaban la adoración a los demonios, practicaban brujería, hechicería, santería le podríamos llamar de aquel tiempo. Incluso Moisés fue entrenado durante 40 años porque él iba a ser el siguiente faraón. Moisés fue entrenado en magia negra también, en el ocultismo, en todo eso. Entonces, sobre Egipto estaba el principado o estaba el poder satánico de la brujería, la hechicería y la magia negra y todo eso. Entonces, todo eso estaba oprimiendo a los hijos de Israel. Cuando salieron de ahí, ese principado, digamos, esa hueste, ese principado no lo siguió, ¿verdad? No lo siguió, sino que el principado pues se quedó allá. No los quería dejar salir, pero no tuvo otra más que dejarlos salir. Entonces salieron y llegaron a la tierra donde fluye leche y miel, donde podemos ver ya físicamente la liberación de ellos, que también quiero aclarar, en el pensamiento de Dios estaba que la liberación de ellos fuera en 3 días, que ellos se tardaran 3 días desde Egipto a la tierra donde fluye leche y miel, pero debido a la obstinación, debido a los 400 años de esclavitud, debido a los paradigmas, debido a los cautiverios mentales, debido al miedo, debido a la opresión, debido a la esclavitud, porque sus mentes todavía estaban esclavas, sus mentes todavía estaban en Egipto, se tardaron 40 años y los más obstinados no pasaron, perecieron en el desierto. Entonces, esos 3 días se alargaron en 40 años que sirvieron de purificación para el pueblo de Israel, porque solamente pasaron los hijos que habían nacido en el desierto y que no conocían la esclavitud, que habían oído, pero no la conocían. Lo que ellos conocían era la gloria de Dios. Lo que ellos conocían era que Dios proveía todo. Dios proveía maná. Entonces, cuando ellos nacieron, ¿verdad? Los que nacieron en el desierto, cuando ellos nacieron y vieron que la rutina era levantarse, ir a recoger maná, comer maná, para ellos eso era algo que había existido desde toda su vida. ¿Entienden? Entonces crecieron 10, 20 años y para ellos era algo normal. No era algo extraño. ¿Por qué? Porque cuando ellos nacieron eso ya estaba instituido. Eso ya era una práctica. Eso era algo que era normal entre ellos. Levantarse, ir a recoger el maná y vamos a comer maná y ver la nube de la gloria de Dios, ver la manifestación. Para ellos
era algo que estuvo ahí toda su vida, era algo normal. Entonces, anormal fue que ya no pudieran recoger maná. Anormal fue que ya Dios no habitara en el tabernáculo. Anormal fue para ellos no ver a Dios manifestarse en el monte Sinaí. Eso fue para ellos anormal. Entonces, igual ahora, ¿verdad? Para muchas personas es normal celebrar la Pascua cuando el calendario gregoriano lo dice. Y lo que les estamos diciendo ahorita a través de este audio es algo anormal, porque nunca lo habían oído. ¿Entienden? Este tipo de conocimiento es algo que no la mayoría de evangélicos, sino que el 100% no lo conoce. Y se resisten a seguir los tiempos de Dios, se resisten a celebrar las fiestas solemnes de Dios. No investigan, no averiguan y no están en contacto con ningún hebreo, con ningún judío, porque se les enseñó que somos gentiles y que no debemos de judaizarnos. Ahora, no nos estamos judaizando al celebrar las fiestas solemnes de Dios y seguir sus tiempos, sino que estamos siendo inteligentes y no estamos obedeciendo a Satanás. No estamos obedeciendo lo que él dice. ¿Entienden? Porque al yo seguir los tiempos que me dicta el calendario gregoriano, yo estoy obedeciendo a Satanás. Entonces, no puedo decir yo que vivo para Dios, pero celebro de acuerdo al calendario gregoriano. Y fíjense que quiero agregar esto también. No se ve, ¿verdad? No se ve, pero santificarse para Dios también es celebrar la fiesta solemne de Él cuando Él lo dice. Voy a poner un ejemplo. Miren, ¿qué tal que viene un jefe de encina? Vamos a decir así. ¿Qué tal que viene un jefe de encina? Él dice, encina, le vas a poner 5 miligramos de tal cosa a tal paciente. Y encina dice, no, pues yo le voy a poner 20. A mí me parece que es mejor 20. Y viene la encina y le zampa 20. Y mata al paciente, ¿verdad? Por hacer las cosas como ella quiere y no como se le dicen. ¿Ya? Vamos a decir Junior que trabaja en construcción. A ver, viene el Junior y le dice a uno de los que trabajan con él, tú vas a pegar 100 ladrillos y lo vas a hacer de esta forma. Pues viene y lo vas a hacer con cemento. Pues viene la persona que trabaja con Junior y en lugar de pegarlo con cemento lo pega con pegamento. ¿Será que hizo un buen trabajo o será que está haciendo las cosas erradas? La está haciendo errada y no está agradando a quien le dio la orden y no está haciendo las cosas correctamente. Entonces, que nosotros, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros celebremos la Pascua fuera del tiempo de Dios, aparte de ser ignorancia, es una falta de respeto a Dios. Y le estamos escupiendo la cara a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos celebrando en el tiempo que Él dice, sino estamos celebrando en el tiempo que Satanás nos dice. Entonces, no estamos escuchando a Dios, sino que igual que Adán y Eva, estamos escuchando a la serpiente. Yo quiero decir esto también, miren, es increíble, pero hay muchos Adanes y muchas Evas en este tiempo, hoy mismo, que siguen escuchando a Satanás, creyendo que es Dios. Así como le digo, así como se oye. Porque el no obedecer a Dios y hacer lo que Satanás me dice, es lo mismo que hizo Adán y Eva. Exactamente lo mismo. Dios deja la instrucción de cuáles son los requisitos para que se cumpla la fecha del Pesaj. Solo tenemos que seguirla. Las señales son que la cebada tiene que estar madura. Esa es la señal. Y no es una cebada
que fue sembrada por el hombre, sino que es una cebada silvestre. Entonces, no es sino que hasta la cebada está madura que ya se puede celebrar el Aviv, que ya se puede celebrar la cosecha. Entonces, en esta temporada, esta Pascua que pasó, la cebada todavía no estaba madura. Ahora, volvemos a lo mismo. La cebada de Israel. No estamos hablando de la cebada de Estados Unidos, de España, o de El Salvador, o de México, o de Ecuador. La cebada de Israel. Es hasta que esté madura allá en Israel que se va a celebrar. Entonces, debemos de estar atentos en los tiempos y debemos de estar atentos en seguir a las personas, a nuestros hermanos con quien Dios nos ha puesto en contacto por misericordia. Yo quiero decir esta cosa también. Dios nos ha traído en este camino a celebrar estas fiestas y a tener este conocimiento por pura misericordia, mis amados. Ha sido Dios quien nos ha traído a nosotros en este camino. Porque, miren, yo le puedo decir, tengo del 2003 hasta ahora, 2024, tengo, digamos, 22 años de ser cristiano y Dios nos ha traído en este camino. Y hay personas que tienen 30 años de ser cristianos y desconocen esto que estamos hablando ahorita. Lo desconocen totalmente. Entonces, Dios ha tenido misericordia y ha visto nuestro corazón, que realmente queremos vivir para Él, servirle a Él y santificarnos y celebrar las fiestas solemnes de Dios es parte de santificarnos para Él. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el tiempo que Él dicta. ¿Ok? Bueno, vamos a leer unos versículos para que no digan que solamente es hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Vámonos a Levítico 23, 9, 14. Y después vamos a leer Éxodo 12, 18, 21. Después vamos a leer Deuteronomio 16, 5, 6. Después vamos a leer Mateo 26. También quiero que anote ahí, por favor, Lucas 22, 15, 30. Ahí está en el grupo estos versículos. Ya los enviamos al grupo para que usted los lea también. Lo vamos a leer ahorita. Vamos primero con Levítico 23, 9, 14. Dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino. La cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ok, vamos con el siguiente, después voy a explicar todo esto. Éxodo 12, 18, 21. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. O sea, ahorita estamos en el mes primero. Ya estamos en el mes primero, que sería Nisan. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces 14, ¿eh? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces tenemos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 22, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. O sea que durante ese tiempo no debe haber nada de leudado, o comer nada de leudado. Pero como vamos a estar en ayuno,
ayuno de vegetales o ayuno de agua, no debe haber nada leudado. Pero como vamos a estar en ayuno, estamos cubriendo todo eso. ¿Ok? Lo que dice Karina, que también la levadura es la hipocresía. Dice. ¿La hipocresía en qué sentido? Aquí es, acércate para acá y lo voy a decir acá. Shalom. Ya les voy a compartir el versículo, ya les voy a compartir el versículo en el grupo sobre cuando Jesús está reexhortando no solo a los discípulos, sino también a todos los que lo seguían. Y él le dice, cuidaos vosotros de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ya preparándolos para la cena, que era la Pascua. La última cena fue la Pascua que Jesús comió. Entonces ella estaba preparando a los discípulos diciéndole, vosotros guardaos no solo de la levadura física que le está hablando los fariseos a todo el pueblo, sino que prepárense guardándose de la levadura de la hipocresía de los fariseos, es decir, que no se santificaban, guardaban envidia, odio, rencor, resentimiento, amargura, falta de perdón. Jesús les dice, ustedes se van a cuidar de esta levadura también, de esto en el corazón. Entonces, ya les voy a compartir ese texto para que veamos la seriedad de santificarse y de que esto es maravilloso. Aleluya. Amén. Amén. Sí, bueno, ya que tocó ese tema, Karina, me voy a adelantar. Más adelantito lo vamos a leer, pero me voy a adelantar. Miren, hay muchas personas que por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por no leer la Biblia o por una mala interpretación, por cualquier cosa, ¿verdad? Pecan. Pecan diciendo que Jesucristo no celebró la Pascua. Y Jesucristo sí celebró la Pascua. Lo que estaba diciendo Karina ahorita, o el Passover o el Pesach, sí lo celebró, era parte de la celebración. Y quiero también que vea esto. Miren, Jesucristo, mis amados, fue crucificado y murió durante el Pesaj, durante el Passover, durante la Pascua. Aquí van los acontecimientos, presta atención. Lo voy a decir, no lo vamos a leer, lo voy a decir, pero los que ya leyeron Lucas, Mateo, Juan y Marcos van a entender lo que voy a decir ahorita. La cosa fue así, ¿verdad? Viene Jesucristo y llama a los discípulos. Y todos tienen la Santa Cena. Lo que estaban celebrando, eso que todo el mundo llama la Santa Cena, en realidad ellos estaban celebrando el Pesaj. Ellos estaban celebrando la fiesta solemne de Dios que había sido instituida por Moisés. Entonces ellos estaban celebrando el Pesaj, el Passover. Estaban comiendo lo que Moisés dijo que comieran en esa tarde, en esa noche. Entonces, vienen, comen el Pesaj, o celebran el Pesaj, o el Passover, o la Pascua, y esa misma noche, Jesucristo es entregado por Judas. ¿Verdad? Es vendido por Judas a los sacerdotes. Oiga bien, Jesucristo es entregado por Judas a los sacerdotes. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Que el cordero sin mancha y sin arruga que iba a ser ofrecido para el Pesaj tenía que ser entregado ¿a quién? A los sacerdotes. Vea cómo se cumple la palabra. Fíjese bien. Entonces, come la Santa Cena, viene Judas, cumple la palabra entregando el cordero para que sea sacrificado por los sacerdotes. Esa misma noche estaban todavía en el Pesaj porque estamos en el atardecer y el amanecer. Viene, se va allá al jardín y en el jardín llegan a traer al cordero que fue entregado a los sacerdotes, que es Jesucristo. Lo llevan y empieza a ser pasado por un juicio. Es entregado, y yo quiero decir que Jesucristo estaba haciendo vigilia. Y cuando Jesucristo fue crucificado fue en ayuno, porque no le dieron desayuno a Jesucristo. Su última cena fue el Pesaj. Y al siguiente día, inmediatamente, ¿verdad? Porque no podía pasar mucho tiempo, no lo dejaron ni para 3 días, ni para 4 días, ni para una semana. El juicio de Jesucristo fue así, miren, así, pero rapidito. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la palabra profética, tenía que cumplirse la profecía. Entonces,
lo juzgan y al siguiente día lo crucifican, lo matan. Ofrecido. El cordero fue ofrecido por los sacerdotes y derramó su sangre en el Pesaj. Exactamente en el día de la liberación física, financiera y espiritual. Jesucristo usó la unción que se usó allá en Egipto para Él, a través de esa unción, darnos a nosotros esa unción y ese regalo a nosotros. Y fue libre física, financiera y espiritualmente ese día. Ese mismo día, escuche bien, esto no está escrito ahí en la Biblia, pero ese mismo día Jesucristo descendió al infierno, porque nadie antes de Jesucristo, escuche bien por favor, nadie antes de Jesucristo tenía las puertas abiertas al cielo. Todo mundo, todos los profetas, David, Moisés, Samuel, Isaías, Ezequiel, todos fueron al infierno, todos fueron a el Seol. Por eso leemos allá en la primera de Samuel que cuando Samuel murió, cuando Saúl llegó donde la divina, dice que lo hizo subir del Seol, no dice que lo hizo bajar del cielo. Entonces Jesucristo también llevaba lo mismo. Por eso dice en los Salmos, dice de que no permitirás que tu hijo vea corrupción. Entonces viene Jesucristo, descendió, porque esa era la ley, descendió a los infiernos, descendió al Seol. Y en el Seol no fue encontrado culpable, porque los juicios antes se hacían en el Seol. Y en el Seol Jesucristo no fue encontrado culpable. Por eso fue que la muerte lo soltó. Por eso fue que el infierno lo soltó. Y Él fue el primero en subir al cielo, habiendo descendido al Seol. Por eso es que dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Estamos en Hechos, bueno, pero es un salmo en el que dice, pero Karina lo encontró en Hechos 2:27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, Jesucristo descendió, por eso dice que tomó las llaves del infierno y subió al cielo. Subió al cielo, ¿por qué? Porque no fue hallada culpa en él. No fue hallada culpa en Jesucristo. Entonces ahí, fíjese bien, en la unción de la liberación de Egipto, ahora a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, a través de Él, ¿verdad? No por mí mismo, sino que a través de Él, ya yo puedo ser libre de las puertas del infierno que están abiertas a mi vida. Porque Él descendió al infierno y le quitó las llaves del infierno y subió al cielo. ¿Entienden? Igual que Moisés, ¿verdad? Igual que Moisés, solo que Él no fue a sacar a personas del infierno. Bueno, dice que muchos muertos resucitaron, ¿verdad? Pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ya yo puedo ser salvo del infierno, mientras que antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, todos iban al infierno, hubiera sido bueno, hubiera sido malo, hubiera sido ungido, lo que sea, iba al infierno, iba al Hades, iba al inframundo, iba al Seol, como usted le llame, como la gente le llame, ¿verdad? Y después de Jesucristo, ya a través de Él, ya yo puedo ser salvo de terminar en el infierno. ¿Entienden? ¿Entienden el peso del valor de lo que significa recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Nadie más. No es por nadie más, sino por Jesucristo que usted puede entrar al reino de los cielos. Solamente por Él. Entonces, Cristo descendió al infierno y luego subió a los cielos. Dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, Hechos 1, dice que, 1:8 creo yo, dice que los discípulos vieron como una nube llevaba a Jesucristo a los cielos, lo elevó a los cielos, y luego aparecieron ángeles al lado de ellos, diciéndoles que así como ellos vieron que Jesucristo subía en una nube, de esa misma forma Él iba a regresar. Él iba a regresar para liberarnos a todos nosotros. Moisés liberó a una nación y Jesucristo va a liberar a un mundo entero.
a liberarnos a todos nosotros de la opresión esta en la cual estamos ahora en este mundo. Por eso, y aquí va, presta atención, lo dijimos el año pasado y lo voy a decir nuevamente este año, lo dijimos el año pasado, lo voy a decir otra vez. Por eso se cree que la segunda venida de Jesucristo va a ser en Pesaj, va a ser durante el Passover, va a ser durante la Pascua, pero no la Pascua pagana, sino la Pascua de Dios. Y esa es la importancia de conocer los tiempos de Dios para no estar esperando fuera de tiempo, sino que estar esperando en el tiempo correcto. Entonces, la segunda venida de Jesucristo va a ser, se cree, ¿verdad?, que puede ser durante la Pascua, durante el Pesaj, en el mismo tiempo. Por eso los ángeles le dijeron en ese mismo tiempo, durante ese mismo tiempo, que así como él se había ido, él iba a regresar. Escuche bien. Hechos 1:11. Sí, pero es desde el 9. Hechos 1:9. Ahí va. Hechos 1:9. Se lo voy a leer. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, ¿verdad? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, por revelación, por inspiración, por entendimiento divino, podemos entender, porque van a salir religiosos diciendo: no, pero nadie sabe, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, y que hay que estar preparados. Sí, pero si nosotros vamos adelante podemos estar más preparados, ¿verdad? Por eso la Biblia habla sobre 10 vírgenes, 5 que estaban apercibidas y 5 que eran, ¿cómo dice la Biblia?, insensatas. Entonces yo no quiero ser insensato, yo quiero estar apercibido y estar pendiente de los tiempos de Dios y no de los tiempos del mundo. Entonces se cree, como ya dije, que la segunda venida de Jesucristo va a ser durante el Pesaj, durante este tiempo que viene, que sería la Pascua, la verdadera Pascua de Dios, en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Vamos a adelantar. Nos quedamos en... ¿Dónde nos quedamos? Ok, vámonos a... Estamos en Éxodo 12. Quiero que sea, por favor, al... Éxodo 12, 18, 21... 21, ok. Quiero que sea por favor a Deuteronomio 16, 5, 6. Dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces debe ser en la tarde, ¿verdad? Esas son las instrucciones. Mateo 26 dice: cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: como sabéis, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Hablando, ¿verdad? Ahí Jesucristo estaba hablando, diciendo: dentro de 2 días va a ser la Pascua. O sea, dentro de 2 días vamos a celebrar la Pascua, y durante la Pascua yo voy a ser entregado. Él ya sabía. Él tenía entendimiento de los tiempos y de las celebraciones, y se le había sido revelado cuándo iba a ser que él iba a ser crucificado. Entonces Jesucristo sabía cuándo iba a ser crucificado, porque sabía que se acercaba la Pascua. Sabía que se acercaba esa unción de liberación física, financiera y espiritual. Por eso es que sabía la fecha exacta de cuándo él iba a ser crucificado. ¿Amén? Dice Lucas, vamos a Lucas 22, 15, 30, y dice: y les dijo:
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. O sea que Jesucristo sí celebró la Pascua. Jesucristo sí celebró el Pesaj, sí celebró el Passover. Porque os digo que no la comeré más, dice, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí o en conmemoración mía. Entonces Jesucristo, tenemos el mandato de Dios, ¿verdad? Tenemos el mandato de Jehová, o del Elohim, o del Altísimo, o del Shaddai, del Omnipotente, diciendo celebren la Pascua. Y Jesucristo dice celebren la Pascua. Pero ustedes lo hacían antes en conmemoración de Moisés. Ahora lo van a hacer en conmemoración mía, porque yo soy su Redentor, porque yo soy su Salvador. Moisés fue el Salvador de ustedes, pero de ahora en adelante yo soy su Redentor, yo soy su Salvador, yo soy su Dios, yo soy su todo. Entonces hagan esto en memoria de mí o en conmemoración mía. Entonces nosotros lo hacemos, celebramos la Pascua, celebramos el Pesaj, celebramos el Passover en conmemoración de Jesucristo, porque es una instrucción, es un mandato que dejó Jesucristo a sus discípulos, a nosotros, a usted, a mí. Amén. Y dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Lo que ya dijimos, ¿verdad? Por eso es que me había adelantado. Lo que dije hace rato cuando vino Karina. Dice, más aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Miren qué tremendo, porque estando los discípulos con Jesucristo, no les había alumbrado el entendimiento, no habían entendido lo que estaba a punto de pasar y no habían entendido el poder de la palabra profética o de lo que Jesucristo está diciendo. Jesucristo no fue crucificado, no murió fuera del tiempo del Pesaj, fuera del tiempo del Passover. Yo quiero que vea eso también. 1 Corintios 20, 1 Corintios 11:20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque, ¿dónde estamos? Ay, leo. Amén. Solamente para respaldar que también los corintios seguían mirando la Pascua. Y dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pablo estaba dando una exhortación de ordenamiento a los corintios y le dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, o sea, la Pascua, ¿verdad? Y habiendo dado gracias, tomó pan, dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea que ya la antigua iglesia la seguía practicando. Bien, bueno, continuamos. Entonces, es increíble, ¿verdad? Cómo los discípulos no pudieron ver eso. Y quiero recalcar esto, que Jesucristo no se salió de las fiestas solemnes de Dios, Jesucristo no se dejó crucificar, digamos, o no se entregó en el tiempo que Él quiso, sino en el tiempo que ya estaba estipulado, en el tiempo en el cual estaba esa unción en los aires. Si Jesucristo se pasa una semana, la regamos todos. O si Jesucristo se adelanta una semana, la regamos todos. ¿Saben por qué? Porque lo iba a hacer fuera del tiempo en el cual se derrama esa unción. O sea, Jesucristo también
aprovechó esa unción que se creó allá en Egipto, que era de liberación física, financiera y espiritual. Amén. Entonces, ya para finalizar, nos acercamos, mis amados, al tiempo de en el cual se derrama esa unción de la liberación física, financiera y espiritual, que sería el 22 y el 23. El 22 y el 23, exactamente, para no ir para más allá, ¿verdad? Entonces, ese día usted puede orar, usted puede ayunar o hacer otra cosa y presentar su petición delante de Dios, que usted quiera recibir esa unción de liberación física, financiera y espiritual. Amén. Bueno, entonces vamos a finalizar la clase ya. Tengan presentes esas fechas, no se les vaya a pasar, no se vayan a olvidar de celebrar el Pesaj en su horario, a la hora correcta. Amén. Y con los ingredientes correctos, que dijimos: pan sin leudar y vino. Amén. Entonces eso sería todo, mis amados. Vamos a llegar al final de la clase el día de hoy. Nos vemos primeramente Dios el siguiente viernes para la clase y vamos a continuar con la clase de Apocalipsis, ¿okay? de lo que es el arrebatamiento. Amén. Entonces hemos llegado al final de la clase.